Hola chicos, soy la profesora María Luz Palomares. Nos volvemos a encontrar con este nuevo video y el tema que vamos a compartir hoy es el de los diseños organizacionales contemporáneos. Ustedes vieron con los otros profesores en otros videos los diseños organizacionales contemporáneos, tradicionales, los que en general ven ustedes en los libros o ven si van a una organización y piden su organigrama. Pero esos diseños organizacionales tradicionales no ayudan a solucionar los problemas de las organizaciones hoy en día, los problemas de la estructura de la organización hoy en día. ¿Por qué? Porque estas tienen limitaciones, porque por su rigidez muchas veces no permiten que las estructuras cumplan con los objetivos, no permiten que se desarrollen las estrategias con esas estructuras y se cumpla de última responsabilidad que la organización tiene con la sociedad. Estos diseños tradicionales que ustedes vieron a grandes rasgos, los diseños simples, los funcionales y los divisionales, presentan desventajas que convierten a la organización en una estructura mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque tienen relaciones jerárquicas rígidas, gran cantidad de reglas, canales de comunicación muy formalizados, autoridad centralizada, entre otros aspectos. Estas características no son propicias para generar un ambiente donde la cooperación, la integración, la sinergia deben jugar un papel importante para enfrentar un mundo cada vez más complejizado, más complejo, y globalizado. Esto tampoco quiere decir que se descarten totalmente los diseños tradicionales. De hecho, la autoridad tiene que existir, pero con lazos mucho más flexibles, más participativos, que permitan el involucramiento. En realidad, en la mayoría de los casos de organizaciones que han adoptado diseños estructurales más flexibles, más orgánicos, coexisten con líneas de autoridad que ayudan a mantener el orden. Ahora bien, empezamos a ver los diseños organizacionales contemporáneos. El primero que vamos a ver son las estructuras basadas en equipos, que tal como su nombre lo indica, el trabajo en la organización lo llevan a cabo los equipos. Cada equipo se ocupa de un proyecto, de una función, de un problema, de manera que se convierten en personal calificado para responder y se enfocan especialmente en lo que se les asigna. Se puede ver a la organización entonces como un conjunto de equipos que llevan adelante todo el trabajo de la organización. Si lo pensamos así, dicho de esta manera, podríamos pensar en las estructuras tradicionales, cada departamento es un equipo de trabajo. Por lo tanto, podría ser tomado la estructura departamental como esta estructura contemporánea. Y en cierta medida sí, ya que es necesario, pero lo que le falta a esos equipos de las estructuras tradicionales es que se debe empoderar al empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleado se sienta con poder, con autoridad para llevar adelante su trabajo y lograr los objetivos del equipo. ¿Cómo se empodera al empleado? Y dándole autoridad y responsabilidad para tomar decisiones en el equipo y que no vengan desde arriba ya directamente tomada desde los niveles superiores como las estructuras tradicionales. El equipo toma las decisiones sobre cómo llevar adelante el trabajo y se hace responsable por los resultados. No hay una línea de autoridad administrativa o gerencial descendente. Esto no quiere decir que actúen en el vacío, sino que se establecen los objetivos, las estrategias, las políticas principales, se dan los lineamientos generales y los equipos deciden cómo llevarlos a la práctica. Esto no significa armar un equipo y se solucionan todos los problemas.
el equipo debe estar entrenado en resolución de problemas, debe estar entrenado en habilidades interfuncionales y se deben establecer mecanismos de compensación adecuados. Bien, en el equipo de trabajo tiene que haber colaboración, tiene que haber coordinación, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber creatividad, participación, tiene que haber sinergia, esa característica de la que hablamos en el enfoque de sistemas, donde la suma de 2 más 2 no es 4 sino 5, o sea que los esfuerzos grupales tienen resultados mayores que la suma de los esfuerzos individuales. Esto es lo que decíamos recién, es importante tener en cuenta que las estructuras basadas en equipos complementan las estructuras funcionales o divisionales. Se trata de encontrar un equilibrio entre esa burocracia, que podríamos decir, esa jerarquía rígida, muy establecida, con muchas reglas, con muchas normas, y la flexibilidad que otorgan los equipos. Ahora bien, acá en esta diapositiva ustedes ven cuáles son las ventajas y desventajas del trabajo, de los equipos de trabajo. Una de sus ventajas es el mayor involucramiento. ¿Por qué? Porque uno, cuando trabaja o cuando fija los objetivos que después tiene que ayudar a lograr o tiene que implementar las estrategias para que se logren, hay mayor compromiso en el trabajo, porque uno ha participado en la fijación del objetivo, en la fijación de las actividades a llevar adelante, entonces se ve comprometido en que se hagan bien. Mayor poder, esto es lo que les decía recién del empoderamiento. Uno cuando participa se siente con mayor empoderamiento. Esto de que se diluyen las barreras funcionales, porque en el equipo trabajan gente de distintos departamentos, que cumplen distintas funciones. Ya no son solamente los del área comercial o los del área financiera o los del departamento de producción. Ya hay gente trabajando en el equipo que cumple distintas funciones. ¿Cuáles son las desventajas? La falta de claridad en la cadena de mando, por esto que decíamos que los equipos al trabajar más flexiblemente no tienen una autoridad directa, descendente, y una presión en los equipos por mayor desempeño. En general los equipos tratan de lograr mayor desempeño, y eso genera mucha presión y genera muchas veces competencia que no es ventajosa. Hasta ahora vamos bien. Vamos ahora a las estructuras matriciales o basadas en proyectos. Este tipo de estructura no es una estructura nueva, novedosa en cuestión de tiempo. Ya fue utilizada hace muchos años cuando era necesario la participación de los equipos de trabajo integrados por gente de las distintas unidades funcionales. Es importante destacar que las líneas horizontales de la gráfica que está ahora en la diapositiva deben coincidir. Ahí por una cuestión de diseño no se las pudo hacer coincidir. Y en este caso, la gráfica muestra una matriz que solo involucra un área o sector o unidad, una dirección, que no incluye a toda la organización. ¿Por qué? Y porque se puede hacer así matrices para departamentos o para unidades. Por ejemplo, una matriz que se utiliza bastante es en las campañas publicitarias, cuando vienen empresas grandes y les requieren que les armen campañas publicitarias.
las empresas publicitarias arman una matriz para cada una de esas publicidades diferentes. Entonces participan gente de las distintas unidades funcionales en cada una de las publicidades. ¿De dónde se saca el personal para trabajar en los proyectos? Justamente de las unidades funcionales que dependen, en este caso, del director de ingeniería. Entonces el gerente de proyecto, del proyecto A, por ejemplo, dirigirá un equipo integrado por personal de diseño preliminar, de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica y de ingeniería hidráulica. Así, con cada uno de los proyectos se arma un equipo de trabajo con gente de los distintos sectores funcionales. ¿Por qué se arma así? Y bueno, evidentemente este proyecto, el que está en la diapositiva, necesita de destrezas especializadas en las diferentes ingenierías. Los otros equipos se arman de igual manera, siendo dirigidos por gerentes también de proyecto. Algunos distinguen la estructura matricial de la estructura por proyectos, pero la esencia de ambos es la combinación de los modelos de departamentalización funcional y de proyecto o producto en la misma estructura organizacional. Fíjense en la diapositiva, ustedes tienen la combinación y tienen los administradores que en general son de carácter permanente, y por otro lado tienen los administradores de producto o de proyecto que existen mientras dura el proyecto. Perdón. ¿Qué desventaja principal tienen este tipo de estructura? Es que al ser una combinación de dos modelos de participación, los administradores funcionales que dirigen las funciones básicas permanentes y los administradores de producto o de proyecto que dirigen todo el proyecto, por ejemplo, de un nuevo producto o de un nuevo servicio, desde que comienza hasta que concluye. Entonces, este tipo de estructura pareciera estar en contra del principio de unidad de mando. ¿Se acuerdan el principio de Fayol, uno de los 14 principios de Fayol? Ya que los empleados que integran un proyecto tienen dos jefes. Por un lado, su superior inmediato en la línea, el superior que veíamos en la línea arriba de cada equipo, y por el otro lado, el administrador del proyecto, el que estaba al costado. Para evitar esta dualidad de mando, que la estructura matricial sea exitoso, los administradores deben coordinar entre sí, deben aclarar las funciones, la autoridad y la responsabilidad de ellos mismos y de los miembros de cada equipo. Es necesario que se equilibre el poder y la autoridad de los administradores funcionales y de proyecto, y estos últimos deben estar capacitados como líder para el mismo. Es importante capacitarse en dirección de proyectos. Es necesario también dejar en claro cuáles son los objetivos del proyecto y de las actividades. Ahora bien, otro tipo de estructura contemporánea son las llamadas estructuras sin fronteras. ¿A qué se refieren los distintos autores cuando hablan de fronteras organizacionales? Y bueno, ustedes pueden ver fronteras horizontales que surgen como consecuencia de la especialización y de la departamentalización, y verticales que separan las organizaciones en a los empleados en jerarquías y niveles. Estas son fronteras, las verticales y horizontales son fronteras internas de la organización. También encontramos fronteras externas, que son las que nos separan de los clientes, de los proveedores, de otros grupos de interés de la organización.
Ustedes, cuando vieron en el enfoque del sistema el tema de los límites, podemos hablar de límites o fronteras. Acá está determinado cuáles son las fronteras, y vemos lo que es necesario analizar es cómo suprimir o disminuir el efecto de estas fronteras, de estas barreras. Una de las formas es mediante un tipo de organización que le llaman organización virtual. ¿Qué hace este tipo de organización? Agrupa un pequeño grupo de empleados de tiempo completo y especialistas externos. Fíjense bien, son empleados de tiempo completo y especialistas externos que se contratan temporalmente según sea necesario para trabajar en proyectos. Al tener un mínimo de personal administrativo y trabajadores independientes con talentos necesarios para satisfacer al cliente, se va a reducir la complejidad y costos de una organización. Esto es las características propias de una organización virtual. Personal de tiempo completo, poco, y personal que es temporal, especialistas externos que se contratan según sea necesario para trabajar en proyectos. Similar a la organización virtual, encontramos lo que llaman la organización reticular. Es similar a la anterior, ya que usa sus propios empleados para llevar a cabo algunas actividades y establece redes de proveedores externos que ofrecen otros componentes de producto o procesos de trabajos necesarios. Esto significa que se subcontrata destrezas o habilidades de otras organizaciones para que hagan esa parte del trabajo. Ustedes habrán escuchado hablar de la famosa tercerización, la externalización, y se lleva a cabo cuando justamente hay otras organizaciones u otras empresas que saben hacer partes del producto o partes de un servicio mejor que nosotros. Entonces es menos costoso contratar a ese tercero que capacitar a un grupo o tomar en forma permanente personas para que lleven a cabo parte de esa actividad. Bien, seguimos con otras estructuras contemporáneas. Tenemos las famosas UEN o unidades estratégicas de negocios. Las unidades estratégicas de negocios son negocios o unidades más pequeñas o empresas bien diferenciadas dentro de una organización mayor que tienen como objetivo asegurar que los productos o servicios no se pierdan entre los múltiples negocios de la empresa mayor y se manejen como si trataran de una empresa independiente, autónoma. Yo ahí les he puesto en la diapositiva el caso de Arcor, muy simplificado, que ya lo vimos en el trabajo práctico de planeamiento. Arcor, al haber diversificado tanto sus productos, se dedica a 3 negocios diferenciados que pueden ser tomados como unidades de negocios. Se dedica a los alimentos de consumo masivo, al packaging y a los agronegocios. Eso lo vieron ustedes en la página, si quieren pueden volver a entrar. Este tipo de estructura se justifica solamente o principalmente cuando la empresa mayor tiene un alto grado de diversificación o cuando sirve a mercados muy diferenciados. Bien, ¿cuáles son las características de las unidades estratégicas de negocios? Cuando se considera que una unidad es una unidad estratégica de negocios, cuando tienen su propia misión
diferente de la misión de las otras unidades estratégicas de la empresa mayor. Cuando hay grupos de competidores definidos, cuando tienen un mercado o clientes y productos o servicios diferenciados y reconocidos, cuando preparan sus propios planes integradores, diferentes de los planes de las otras WEN, sí interdependiente con la planificación principal de la compañía mayor, cuando administran sus recursos en áreas claves de desempeño, cuando ejercen un control autónomo de las funciones básicas del negocio, aun cuando compartan con otras WEN servicios de apoyo. ¿Esto qué significa? Por ahí hay servicios de apoyo que no tienen que ver con los objetivos principales de la organización, que por una cuestión de costos pueden ser compartidas por varias WEN. También es necesario o es un requisito tener la contabilidad independiente y cierta autonomía financiera y presupuestal. Y tener un administrador que sigue el producto o servicio desde que se desarrolla hasta que llega al cliente y servicios posteriores. La puesta en marcha de las WEN implica algunos problemas en relación a la cantidad y tamaño de las mismas, a la responsabilidad, a la autonomía en la toma de decisiones. Es deseable y constituye un factor de éxito que las WEN sean autónomas, pero hay que tener cuidado que esa autonomía no atente contra la misión o la visión global de la compañía mayor. Por ello se requiere habilidades de integración de cada una de las WEN a nivel corporativo, o sea que cada una de las WEN se integren de alguna manera con la visión y con la misión de la compañía o de la empresa mayor. Ahora bien, estas son las estructuras contemporáneas que nosotros vamos a ver, y nos preguntaremos si ya tenemos las estructuras, ya vimos las estructuras tradicionales, ya vimos las estructuras no tradicionales contemporáneas. ¿Cuál es el tipo ideal de estructura? ¿Existe un tipo ideal? ¿Cuál es la mejor forma de departamentalizar? ¿Cuál es la mejor estructura para mi organización? ¿Existe? Podemos afirmar que no existe un tipo ideal de departamentalización. Creo que ya lo dijimos en varios videos. La departamentalización no es un fin en sí misma, sino es el medio por el cual se logran los objetivos, o sea, se es eficaz al menor costo posible, o sea, se es eficiente. Todos los modelos que vimos en esta unidad presentan ventajas y desventajas, por lo que va a estar en la habilidad de los administradores diseñar la estructura adecuada dada la situación que enfrentan. Aquí también vemos el enfoque del depende de. Ustedes ven ahí, ya vieron de qué depende de la estrategia, del tamaño, del entorno, de la tecnología, pero también hay otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con lo que quieren los administradores, los principales administradores o los propietarios, la capacitación que tienen los empleados, la cultura de la organización, si es una organización que ha venido acostumbrándose a formas autoritarias o a formas más flexibles, pero es importante saber que aunque haya dos organizaciones que tengan la misma misión, pueden estar estructuradas de diferente manera. Tampoco es igual cómo muestran su estructura las diferentes organizaciones. Algunas muestran en detalle sus partes,
sus funciones, sus procedimientos, los tipos de autoridad, mientras que otros solo muestran lo más significativo o las principales funciones. No todos utilizan las normas estandarizadas para la graficación de los organigramas, como nosotros vemos en esta asignatura. Por ejemplo, no es fácil encontrar una matriz inserta en el organigrama, ni líneas que muestren la autoridad funcional. Si bien son casos que deben estar formalizados, se pueden conocer a través de otras herramientas de formalización como son los manuales. En general encontramos formas mixtas de departamentalización y de estructuras organizacionales, y porque los administradores deben buscar las mejores formas que les permitan lograr los objetivos. Estas estructuras deben ser revisadas continuamente para ver si son eficaces y eficientes. Muchas gracias, chicos.